Sombras de un amor prohibido, la huida desesperada de Daniel y el precio de la traición. Nunca pensé que mi vida podría tomar un giro tan drástico. Mi nombre es Daniel, y esta es la historia de cómo mi vida estuvo a punto de acabar por un amor prohibido. Todo comenzó hace unos años cuando me mudé a un nuevo vecindario en busca de tranquilidad y una vida más apacible. La casa que compré era perfecta, un pequeño jardín, una cerca blanca y una atmósfera acogedora. Los vecinos parecían amables y acogedores. Uno de ellos, Marcos, se convirtió rápidamente en mi amigo más cercano. Trabajaba largas horas en una empresa de logística y, a menudo, salía de viaje por trabajo. Su esposa, Laura, era una mujer increíblemente atractiva y encantadora. Al principio, nuestras interacciones eran breves y cordiales, simples conversaciones de vecinos. Marcos y yo solíamos compartir cervezas los fines de semana y hablar de deportes, política y la vida en general. Era fácil ser su amigo, era una persona abierta y generosa. A menudo me contaba sobre sus viajes de trabajo y lo mucho que extrañaba a Laura cuando estaba lejos. Por mi parte, intentaba no pensar demasiado en Laura, pero era imposible no notar su belleza y su carisma. Con el tiempo, sin embargo, Laura y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos. A menudo, Marcos no estaba en casa, y yo me encontraba ayudándola con pequeñas tareas en su casa. Era fácil pasar tiempo con ella, su compañía era agradable y sus conversaciones, fascinantes. Laura y yo nos fuimos acercando cada vez más, y lo que comenzó como una simple amistad pronto se transformó en algo mucho más intenso. Recuerdo el primer beso que compartimos en su cocina. Fue un momento electrizante, cargado de pasión y culpa. Ambos sabíamos que estaba mal, pero la atracción entre nosotros era innegable. A partir de ese momento, comenzamos a tener encuentros frecuentes cada vez que Marcos no estaba. Pasábamos horas en su casa, viviendo una aventura que combinaba el peligro con el placer. La adrenalina que sentía cada vez que cruzaba la puerta de su casa era indescriptible. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía resistirme. Laura era magnética, y nuestros encuentros eran apasionados y llenos de deseo. Con el tiempo, nuestra relación se volvió más que física, comenzamos a compartir secretos, sueños y miedos. Pero siempre había una sombra sobre nosotros, la presencia de Marcos, incluso cuando no estaba. Laura solía contarme sobre su matrimonio y cómo había cambiado con el tiempo. Me hablaba de los días felices cuando se casaron y cómo, poco a poco, la chispa se había apagado. Marcos era un buen hombre, pero su trabajo lo mantenía alejado y, a menudo, descuidaba sus necesidades emocionales. Fue fácil para nosotros justificar nuestra relación, convenciéndonos de que estábamos llenando un vacío que el matrimonio de Laura había dejado. Una tarde, mientras estábamos juntos en su cama, escuchamos el sonido del motor del coche de Marcos. Nunca había vuelto tan temprano del trabajo. El pánico nos invadió. Laura me escondió rápidamente en el armario, y yo apenas podía respirar mientras escuchaba los pasos de Marcos acercándose a la habitación. Milagrosamente, no sospechó nada y pronto se fue a tomar una ducha. Aproveché ese momento para escabullirme por la puerta trasera y correr a mi casa. Sin embargo, ese incidente me dejó intranquilo. Comencé a notar pequeños cambios en el comportamiento de Marcos, como si empezara a sospechar algo. Pero Laura me aseguraba que todo estaba bien, que él no sospechaba nada. Mi vida se volvió un constante estado de alerta, siempre temiendo ser descubierto. Y, finalmente, el día llegó. Una noche, mientras estaba en mi casa, recibí una llamada de Laura, llorando y en estado de pánico. Marcos había encontrado uno de nuestros mensajes en su teléfono. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un fuerte golpe en la puerta. Eran dos hombres desconocidos. Mi instinto me dijo que corriese, y así lo hice. Salté por la ventana trasera y corrí como nunca había corrido.
Logré escapar y me escondí en un motel fuera de la ciudad. Desde allí, me enteré por las noticias locales que Marcos había denunciado mi desaparición, alegando que había robado en su casa. Su influencia era grande y sabía que no podía quedarme cerca. Con el corazón roto y la vida en peligro, tuve que dejar todo atrás. Me mudé a una ciudad lejana y cambié mi identidad. La paranoia me acompañaba todos los días, siempre temiendo que Marcos me encontrara. Era un hombre poderoso y vengativo, y sabía que no descansaría hasta verme destruido. Vivir en la clandestinidad no fue fácil. Tuve que aprender a vivir con una nueva identidad, siempre cambiando de lugar, de trabajo y de círculo social. Mis noches estaban llenas de pesadillas en las que veía a los matones de Marcos acercándose, listos para terminar lo que habían empezado. Mis días estaban plagados de ansiedad, siempre mirando por encima del hombro, esperando el momento en que todo acabaría. Con el tiempo, traté de reconstruir mi vida. Encontré un pequeño apartamento en una ciudad costera y comencé a trabajar en un taller mecánico. El trabajo manual me ayudaba a mantener la mente ocupada y alejada de los recuerdos de Laura y Marcos. Pero, a pesar de mis esfuerzos, la soledad y el miedo nunca desaparecieron por completo. Un día, mientras caminaba por la playa, conocí a una mujer llamada Elena. Era amable y comprensiva, y pronto nos hicimos amigos. Elena tenía una historia de vida complicada, y quizás por eso logramos conectarnos tan profundamente. Ella no sabía nada de mi pasado, pero su presencia comenzó a llenar el vacío que había en mi corazón. Con el tiempo, nos enamoramos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podría tener una vida normal. Sin embargo, la sombra de mi pasado nunca dejó de acecharme. Cada vez que veía un coche sospechoso o una cara desconocida, mi corazón se aceleraba y el miedo volvía. Sabía que Marcos no descansaría hasta encontrarme, y eso me mantenía en un estado constante de alerta. Elena y yo decidimos mudarnos a una casa en las afueras de la ciudad, donde pensábamos que estaríamos más seguros. Comencé a compartir partes de mi historia con ella, omitiendo los detalles más oscuros. Ella me escuchaba con paciencia y me ofrecía su apoyo incondicional. A pesar del peligro, su amor me dio la fuerza para seguir adelante. Hoy en día, vivo con el conocimiento de que mi pasado podría alcanzarme en cualquier momento. La culpa y el miedo son mis compañeros constantes, recordándome que algunas decisiones tienen consecuencias devastadoras. Pero lo más importante, aprendí que el amor y la pasión nunca deben cruzar los límites de la traición y el engaño, porque las consecuencias pueden ser más aterradoras de lo que uno puede imaginar. La vida en el exilio es dura, pero el amor de Elena me da la esperanza de que algún día podremos vivir en paz. Mientras tanto, cada día es una lucha por mantenernos a salvo, y cada noche es un recordatorio de los errores que cometí y de las personas que lastimé. Esta es mi vida ahora, viviendo en las sombras, siempre mirando por encima del hombro, pero agradecido por cada día que puedo pasar con la mujer que amo. Y así, en la oscuridad de mi nuevo hogar, escribo esta historia con la esperanza de que sirva como advertencia para otros. Nunca subestimes el poder de las consecuencias y nunca juegues con el fuego del amor prohibido. Porque, al final, siempre habrá un precio que pagar, y a veces, ese precio puede ser tu propia vida. Recuerda suscribirte para escuchar nuevas historias.